Bueno, esta segunda unidad realmente tiene bastante interés. Ahora, en un minutito también, como entran de a uno, los tengo que admitir. Okay. Ahora lo que voy a hacer es arrancar también con la grabación, así después cargo esta clase. Bueno, entiendo que ya se está grabando, así que podemos arrancar con el tema del día. Bueno, lo primero que voy a hacer es motivar un poquito por qué en algunos problemas puede ser interesante trabajar con este tipo de equilibrios. La buena noticia es que ya en el curso hemos definido lo que es una estrategia mixta y además ya hemos utilizado ese tipo de estrategias para hacer análisis tanto de dominancia como de mejores respuestas. Y eso es algo que antes lo hacíamos recién en esta clase. O sea, llegábamos muy rápido a equilibrio de Nash y recién veíamos bien dominancia racionalizables en la clase de hoy. Y créanme que nos traía bastantes problemas. Ahora esos problemas los adelantamos un poquito. Entonces ustedes habrán quizás sufrido con la primera guía, pero nos viene bien porque ahora podemos discutir directamente con equilibrios mixtas con un poquito más de libertad. Bien, veo que se siguen sumando. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un juego concreto para empezar a discutir estas ideas. Esto se conoce formalmente como Matching Pennies, ¿sí? Es un juego en donde lo que hacen los dos jugadores es enfrentar monedas, literalmente, y lo que tienen que elegir cada una de estas personas es si la colocan en una posición de cara o seca, ¿sí? Sin saber lo que va a hacer la otra. Entonces, ahí la idea es que los pagos se van a dar de la siguiente forma. Si ambos jugadores eligen lo mismo, va a ganar el 1. Y esto va a implicar que el 2 le va a tener que pagar al 1 si quieren un peso. Entonces, podemos representar eso como que el jugador 2 pierde 1 y el jugador 1 gana 1. Eso si ambos hacen lo mismo. Ahora, si eligen cosas distintas, va a ser el 1 quien deberá pagarle al 2. Vamos a ver cómo esta matriz efectivamente lo representa, ¿sí? Veamos, por ejemplo, que sobre la diagonal principal tendríamos que si ambos eligen cara, por ejemplo, es el 1 quien recibe 1 o quien tiene un pago de 1 y el 2 tiene un pago de menos 1. Así como está planteado, además, este juego resulta ser de suma 0, ¿sí? ¿Qué es un juego de suma 0? Bueno, lo podemos ver bastante directo en cada una de las celdas de esta matriz. O sea, en un juego de suma 0, en cualquier escenario, en cualquier situación, la suma de los pagos va a ser igual a 0. Con lo cual hay como una interpretación que se puede dar a esto de lo que gane una persona va a ser equivalente a lo que va a perder la otra si son solo 2. Ahora, si fuesen más, tendríamos que balancearlo en el global. Bueno, ¿por qué me interesa en particular este juego? Por lo que les voy a preguntar ahora, ¿no? Mírenlo unos minutos y traten de decirme cuáles serían, si es que los hay, los equilibrios de Nash en estrategias puras. Y la respuesta es que no hay, efectivamente. ¿Sí? Están tratando de engañarse todo el tiempo. Claro, claro. Ahí está una lectura que se puede hacer. Siempre querrían hacer eso, siempre querrían como de algún modo engañar al otro. Ahora vamos a ver formalmente por qué no hay, ¿no? Si el jugador 2 elige cara, la mejor respuesta del 1 es cara. Si el jugador 2 elige seca, la mejor respuesta del 1 es seca. Sin embargo, si el jugador 1 elige cara, la mejor respuesta del jugador 2 va a ser seca, porque quiere jugar distinto. Y si el jugador 1 elige seca, la mejor respuesta del 2 va a ser seca. Ya con esto podemos ver que no existe equilibrio de Nash, ¿no? Elijamos el perfil que elijamos, siempre habrá un jugador que tenga incentivos al desvío. Si yo esto lo quisiera explicar en términos simples, pero de todos modos siendo riguroso, ¿cómo podría hacerlo? Podría decir lo siguiente. ¿Por qué no hay equilibrio de Nash? Porque si eligen la misma acción,
¿quién va a tener incentivos al desvío? El jugador. El jugador 2, exactamente. ¿Sí? Si eligen lo mismo, el jugador 2 va a estar perdiendo y en cualquiera de esos casos tendría incentivos a modificar su acción. Y si eligen distinto, el jugador 1 sería quien tendría incentivos al desvío. ¿Está bien? O sea, con ese argumento ya se puede ver que no hay equilibrio de Nash en estrategias puras. La buena noticia, y esto es algo que voy a adelantar un poquito, pero que más adelante lo voy a dar con mayor grado de formalidad, es que sí va a haber equilibrio en estrategias mixtas para este juego, y de hecho va a haber equilibrio mixtas para una gran familia de juegos. Ahora, ¿por qué hasta ahora, si no tuviésemos equilibrio en mixtas, que es lo que vamos a usar hoy, ¿por qué tendríamos un problema? Bueno, porque antes, hasta ahora, nos habíamos cruzado con juegos en donde de repente había un equilibrio de Nash o había muchos. El hecho de que hayan muchos equilibrios de Nash era un problema porque era difícil generar predicciones a partir de ahí o hacer una comparación. Pero acá estamos teniendo un problema más grave aún, que hasta el momento no hay nada. ¿Sí? O sea, un problema. Esto es algo que creo que en la profesión no nos gusta. ¿Sí? Como que en la profesión el hecho de que no haya equilibrio o que no puedas formular una predicción es algo poco deseable. ¿Sí? Y ahí es donde nos va a salvar hoy, al menos, el concepto de equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Vamos a ver un poquito. Tenemos la definición. Voy a arrancar con eso en primer lugar, hacer unos comentarios, y después vamos a ver cómo trabajaríamos con este ejemplo que estábamos discutiendo. La buena noticia con la definición es que es exactamente igual a la correspondiente a equilibrio de Nash en estrategias puras. Veámoslo. Tenemos un perfil de estrategia, sigma. Lo que pasa es que ahora todas estas estrategias van a ser mixtas. ¿Está bien? O sea, distribuciones de probabilidades para cada jugador sobre las estrategias puras. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que ese perfil de estrategias sea efectivamente un equilibrio? Bueno, se tiene que cumplir que para el jugador I, el sigma sub I que esté eligiendo, dado el sigma menos I que esté jugando el resto, tiene que proporcionar una utilidad mayor o igual respecto a la de cualquier pura del jugador I. Cualquier pura S sub I prima. Y esto es súper interesante, ¿sí? Súper interesante que al final del día nuestro análisis sobre estrategias mixtas va a terminar volcándose a ver qué pasa con las estrategias puras. Esto anótenlo porque en algún momento siempre va a suceder. ¿Está bien? No es que vamos a estar todo el tiempo comparando distribuciones de probabilidad contra distribuciones de probabilidad cualquiera, ¿sí? Sino que, dada una distribución de probabilidad, lo único que vamos a tener que hacer es comparar la utilidad que reporte esa mixta con la de las puras disponibles para ese jugador. Y esto ya lo vamos a ver en detalle en el ejemplo, pero ténganlo muy en cuenta, que es fundamental, porque si yo quisiera ser más general en esta definición, quizás hubiese escrito sigma sub I prima. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que por el hecho de haber incluido S sub I prima en vez de sigma sub I prima, no estamos perdiendo generalidad, y todo esto tiene que ver con las propiedades del promedio, las propiedades de la esperanza, que lo vamos a ver en el juego que usé como ejemplo, ya lo vamos a empezar a ver enseguida. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta porque siempre va a terminar siendo así. Vamos a ver un poquito cómo podría funcionar esta mecánica. Volvamos a la primera matriz. Y para empezar a ilustrar la idea, para empezar a discutir, lo que voy a hacer es elegir una estrategia mixta cualquiera del jugador 1, creo que lo estoy eligiendo, una del 2, ¿ok? Voy a elegir una mixta cualquiera del jugador 2 para analizar si en ese caso habría o no equilibrio y empezar a mostrarles las cosas que van a ser relevantes acá. ¿Sí? O sea, entiendan que de momento yo no estoy haciendo un análisis general, ¿sí? No estoy haciendo el análisis que en definitiva nos va a interesar, pero quiero mostrar algunos puntos, ¿sí? Antes de llegar a los resultados
más globales, quiero mostrar algunas cosas que van a pasar en este caso específico. Entonces, la pregunta que voy a tratar de responder ahora es una súper puntual, que es, ¿hay equilibrio en mixtas con esta estrategia del jugador 2? O sea, si el jugador 2 elige la mixta 0-4, 0-6, ¿habrá equilibrio? Y ahora miren cómo vamos a hacer el análisis en este caso, ¿sí? Miren cómo lo voy a desarrollar. Entonces, yo propongo esta estrategia de jugador 2 como podría haber propuesto cualquier otra mixta, o como podría haberlo hecho con cara. Digo, ¿hay equilibrio si el jugador 2 elige cara? Bueno, eso ya lo hemos respondido. Si el jugador 2 elige cara, la mejor respuesta del 1 sería cara, pero no habría equilibrio porque ahí el jugador 2 querría elegir seca. Vamos a tratar de razonar igual, pero proponiendo una mixta del jugador 2. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Buscar qué? Dada la mixta del 2, ¿qué es lo que buscaría como siguiente paso del análisis? La pura del 1. La mejor respuesta del 1, exactamente. Y para encontrar la mejor respuesta del 1, yo lo que voy a plantear son las utilidades esperadas, ¿sí? O sea que voy a calcular la utilidad esperada del 1. Recuerden que yo sigo la notación de Watson, donde no escribo utilidad esperada. La utilidad del 1 con las dos alternativas que tiene, ¿sí? Acá ya estoy analizando en puras. Y esto es algo que veníamos haciendo. O sea, la utilidad del 1 cuando juega cara con sigma 2 y la utilidad del 1 cuando juega seca con sigma 2. A ver, si les doy un minuto para hacer la primera cuenta y que me digan el resultado antes de mi planteo. ¿Cuánto les da? Si alguien tiene algo. Ahora lo voy a desarrollar y de todos modos vamos a calcular bien el número, pero me gustaría ver a qué llegan ustedes para la utilidad esperada del 1 cuando elige cara. Cuando tengan algo, me avisan. Puede ser que sea 0,96. 0,96. No es 0,96. Pero me parece que puede haber habido un pequeño error de cuenta que haya llegado a ese resultado. Tampoco da 1. Menos 0,2. Menos 0,2, ahí está. Y ahora vamos a ver, creo que cuando les muestre cómo se calcula el menos 0,2, van a ver un poquito qué pudo haber pasado con sus propios cálculos. Y por eso me gusta tener varias respuestas siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es aleatoria la utilidad del 1? Bueno, porque el jugador 2 está teniendo un comportamiento aleatorio en este momento. Dado que el jugador 1 está eligiendo cara, va a obtener 1, pero ¿con qué probabilidad? Bueno, va a obtener 1 el 40% de las veces. 0,4. Y va a obtener menos 1, ¿con qué probabilidad? El 60% de las veces. O sea, ¿por qué no da 1? Bueno, porque no tengo 1 y 1, sino que tengo 1 y menos 1. ¿Sí? O sea, el segundo pago sería este menos 1, que se va a dar cuando el jugador 2 elija seca. ¿Sí? Y efectivamente vamos a tener menos 0,2. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde surgió ese menos 0,2? ¿Lo ven todos? Vamos a ver. Ahí está. Sí, sí. Perfecto, entonces. Ahora le voy a dar un poco de intuición. ¿Por qué este pago terminó siendo negativo? Vamos a tratar de contestar eso, viendo un poco las cuentas que están ahí. Porque ¿qué le hubiese al jugador 1? ¿Qué le gusta si elige cara? ¿Le gusta que el jugador 2 elija qué cosa? Cara. Cara también, pero fíjense que El acá... jugador 2 elige con más probabilidad de jugar seca. Claro, el jugador 2 le está dando más ponderación a seca. Si le da más ponderación a seca, a mí como jugador 1, mucho elegir cara no me va a convenir, porque eso es lo que me termina llevando a una utilidad esperada negativa. Pierdo más veces que las que gano. En cambio, ¿qué va a pasar con seca? Ahora les doy un par de minutos para que me digan el número también. Va a dar 0,2. Porque ahora vamos a tener el menos 1 por 0,4 más 1 por 0,6. Y ahí el 0,2 va a ser positivo. Misma idea que antes. Si yo estoy jugando seca, en este segundo caso,
en cierto modo me va a beneficiar la mixta del jugador 2 respecto a la anterior, porque ahora sí me sirve que el jugador 2 esté sesgando su comportamiento a seca. ¿Sí? Si él juega el 60% de las veces seca, yo cada vez que elija seca, lo que va a estar pasando cuando el jugador 2 elija seca es que voy a ganar 1, eso va a pasar el 60% de las veces, y va más que compensar el hecho de las pérdidas que se den cuando él elija cara. ¿Okay? Entonces, acá viene el siguiente punto importante. ¿Cuál es la mejor respuesta del jugador 1 ante esta mixta del 2? Seca. Es seca. Bien. Y con esto podemos hacer dos comentarios. Primero podemos sacar la conclusión respecto a si hay o no equilibrio, que si quieren lo hacemos ahora, que es bastante directo. ¿Por qué voy a decir que en este caso particular no tenemos o no hay equilibrio de Nash con esta estrategia mixta del 2? Porque la mejor respuesta del 2 ante seca por parte del jugador 1, ¿cuál sería? Cara. Claro, sería cara, exactamente. ¿Sí? Lo puedo anotar acá arriba. La mejor respuesta del 2 ante seca sería ni más ni menos que cara. No jugar esta mixta, ¿sí? Que teníamos como punto de partida. Bueno, eso es lo primero. Concluir que con esta mixta no llegamos a equilibrio. Y lo segundo es ver que en esta situación, justo la mejor respuesta del 1 resultó ser una estrategia pura, ¿sí? No una estrategia en donde estuviese jugando las dos acciones con probabilidad positiva. ¿Y por qué para el 1 en esta situación no vale la pena plantear una mixta entre las dos puras que tiene? Claro, ahí va. Entonces, fíjense que para el 1 no tiene sentido mezclar cara con seca. ¿Lo ven? Dada la mixta del 2. Porque si mezclara cara con seca y calculáramos la utilidad esperada, ¿qué valor nos daría? O entre qué rango de valores estaría, ¿sí? Piensen en esto. La utilidad esperada del 1, planteando una sigma 1 genérica con la sigma 2 del 2. Entre menos 2 y 2. Claro, entre menos 0,2 y 0,2. ¿Está bien? Si sigma 1... Claro, claro. ¿Ven lo que está...? Esta es una de las claves de todo. Que en este caso hay que entender que para el jugador 1 no tiene sentido pensar en una mixta que le asigne probabilidad positiva a sus dos puras, porque va a estar mezclando algo que es bueno, en este caso seca, con algo que es malo, que es cara. O sea, cualquier mezcla entre seca y cara, en este caso, lo único que va a hacer es reducir la utilidad respecto a lo que obtendría eligiendo seca. Entonces, acá está un poco la clave de lo que les decía recién en la definición, que al final del día yo termino analizando simplemente las utilidades que generarían las puras, ¿sí? O sea, con ver qué pasa con la pura cara y la pura seca para el jugador 1, ya puedo concluir si va a haber equilibrio o no. Ahora, esto pasó porque sigma 2 fue bastante particular, 0,4, 0,6. Ahora quiero ver si entenderé un poco la idea, así que voy a agregar una hojita para ver esto aparte. Si sigma 2 hubiese sido algo como 0,2, 0,8. A grandes rasgos, ¿me pueden decir qué es lo que sucedería acá? ¿Habría equilibrio o no? Tampoco, pasaría algo parecido que lo de recién. Claro, se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar dándole jugador 2, igual que en el caso anterior, una mayor probabilidad a seca, la mejor respuesta del 1, ¿cuál sería acá? Habría que hacer las cuentas, pero se ve, ¿no? Es cara, es seca, perdón. Seca, ¿sí? Simplemente seca. No una mixta entre las dos. Simplemente seca. Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta del 2? Ante seca, por parte del jugador 1. Cara. Claro, ahí es cara. Y esto nos muestra que ahí el jugador 2, si el jugador 1 elige seca, no tiene interés en esta mixta, sino que tiene interés en elegir directamente cara, ¿sí? Bien, una última cuestión para terminar de redondear esto y llegar de una manera bastante intuitiva al equilibrio, es ver qué pasa si
sigma 2 es, por ejemplo, 0,703. Bien, acá me dicen ustedes, ¿es necesario hacer las cuentas o ya se ve de manera intuitiva qué va a pasar para esta sigma 2? ¿Sí? Después siempre pueden hacer las cuentas, ¿eh? Y de hecho va a ser lo mejor. ¿Cuál va a ser la mejor? Elige cara. Cara, ¿lo ven? Y la mejor. Claro, claro. La utilidad esperada del 1, eligiendo cara, con esta sigma 2, sería 0,4. Y la de seca sería menos 0,4, ¿no? Entonces al jugador 1 le va a convenir la estrategia pura cara. Y eso ya sabemos que no nos lleva a equilibrio, porque si el jugador 1 elige cara, elige una pura, ya habíamos visto que el jugador 2 no quiere elegir una mixta. También, ¿qué va a pasar acá? La mejor respuesta del 2, ante cara por parte del jugador 1, va a ser simplemente seca, ¿verdad? Jugador 2, recuerden que quiere jugar distinto. Entonces, no hay equilibrio de Nash para ninguno de estos casos que hemos observado. Ahora, ¿por qué en el segundo caso no está pasando? Bueno, en este último, perdón. Porque el jugador 2, de algún modo, está sesgando su comportamiento hacia cara. Y si sesga su comportamiento hacia cara, el mensaje, en términos de mejor respuesta para el jugador 1, es ¿y qué me conviene? Y bueno, me conviene elegir cara también. Y eso es lo que lleva a que finalmente no tengamos equilibrio en estos casos analizados. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser para este juego la única mixta del jugador 2 que nos puede llevar a equilibrio porque no le da esa señal al jugador 1, porque no le va a permitir establecer claramente una estrategia pura como mejor respuesta? 0,5. 0,5 y 0,5. ¿Lo ven? Te hago una pregunta. Sí. No entendí por qué no sería equilibrio de Nash. ¿Es porque el jugador 2 está condicionado por el jugador 1? Sí, siempre para ver si algo es equilibrio de Nash o no, la pregunta que nos hacemos es si cada jugador está eligiendo su mejor respuesta a lo que hace el otro. Entonces, ahí es donde empiezo a chequear condiciones. Digo, bueno, para esta mixta del 2, 0,703. ¿Cuál es la mejor respuesta? Cara. Hasta ahí voy bien. O sea, si yo me quedo con esa parte del análisis, digo, el jugador 1, eligiendo cara, no tiene incentivos al desvío. Pero ahora cerrémoslo. Si el jugador 1 elige cara, el jugador 2, eligiendo esta mixta, ¿tiene o no tiene incentivos al desvío? Sí. Claro, sí. ¿Por qué le gustaría ir a seca? ¿Lo ves? Y ahí es donde podés concluir que para este caso no estamos teniendo equilibrio de Nash. Ah, ok, entendí. Gracias. De nada. Bueno, 0,5, 0,5. Vamos a tratar de ver si efectivamente funciona 0,5, 0,5. Calculemos la utilidad esperada del 1, eligiendo cara, dada esta mixta, y calculemos la utilidad del 1 eligiendo seca, dada... 0 y 0. Claro, son 0 ambas. ¿Sí? Acá vamos a tener 0,5 por 1, más 0,5 por menos 1, y abajo tendría 0,5 por menos 1, más 0,5 por 1. Ambas serían 0. ¿Sí? Entonces, acá quiero aclarar algo que me parece un poquito confuso por cómo está expresado en Watson. Watson va a decir algo así como que en este caso, la mejor respuesta del 1 ante sigma 2 es simplemente el conjunto que contiene las estrategias cara y seca. Pero nosotros sabemos que no son las únicas. ¿Qué más hay como mejor respuesta si el jugador 1 está indiferente? Claro. Sí. Y de hecho, una sola mixta, o en realidad... Exactamente. Si yo quisiera escribir la mejor respuesta, quizás, con una anotación distinta a la de Watson, pero que realmente capte eso, yo entiendo cuando leo el texto de Watson que en realidad sobreentiende que cualquier mixta entre estas dos también va a ser mejor respuesta. Lo que pasa es que yo este curso lo daba como desde antes de usar el texto de Watson, entonces en su momento tuve también otra anotación. Podríamos decir que la mejor respuesta del 1 ante sigma 2 son son mixtas. P, 1 menos P, tales que P pertenezca a ¿qué rango? Bueno.
Claro, y eso con valores de P. Recuerden que P se le asigno a cara y 1 menos P a seca. Claro, 0 y 1. Y lo último, ¿abierto o cerrado? Cerrado, bien. ¿Sí? ¿Por qué cerrado? Bueno, porque justamente tanto cara como seca son mejores respuestas. Pero con esto sí estoy captando de manera súper explícita que cualquier mixta entre las dos también lo es. Entonces, acá es donde estamos empezando a ver qué es lo que nos puede llevar a equilibrio en estrategias mixtas. Lo que necesitamos es que un jugador esté indiferente entre las puras que va a utilizar. ¿Sí? ¿Qué nos pasaba en todos los escenarios anteriores? Que el jugador 1 tenía incentivos, tenía un sesgo, ¿sí? Incentivos a jugar una de sus puras, solo una de sus puras, o bien cara o bien seca. La única manera en la cual el jugador 1 en equilibrio puede utilizar una mixta entre dos estrategias puras es justamente estar indiferente entre esas dos puras. ¿Se entiende cuál es la idea? Yo voy a mezclar dos cosas en equilibrio solo si ambas me están proporcionando la misma utilidad. Porque si no me estuviesen proporcionando la misma utilidad, ¿qué haría? ¿Cuál usaría? Claro, exacto. ¿Lo ven? Estaría eligiendo siempre la que dé utilidad más alta, que eso fue lo que nos pasó antes. En el caso del 0-4, donde yo terminaba jugando cara, o en el caso inicial, donde la que me da una utilidad positiva era seca. ¿Se entiende el punto? Si el jugador 1 no estuviese indiferente, olvídense, no va a haber equilibrio donde ese jugador elige una mixta, porque siempre va a tener incentivos a jugar una pura. La única manera en la cual en equilibrio el jugador 1 va a poder elegir una estrategia mixta va a ser si está indiferente entre las dos puras que la van a componer. En caso contrario, ni siquiera va a tener interés en mezclarlos. O sea, esto que les acabo de ver es el fundamento real de lo que va a suceder en equilibrios en mixtas. A partir de ahora, lo vamos a terminar transformando en algo mucho más mecánico y general, pero quiero que sepan de ahora en más que por más que no vuelvan a hacer todo este análisis, siempre va a estar pasando. Y ahora en un ratito les voy a mostrar cómo esto se hace de manera más directa. Alan, ese que P esté entre 0 y 1 es redundante, digamos, ¿es porque es una probabilidad o es por otro motivo? No, es, o sea, a ver cómo lo puedo responder bien. Como es una probabilidad, va a estar entre 0 y 1 seguro. Eso es cierto, pero lo que estamos diciendo en este caso es que con cualquier probabilidad, ¿está bien? Vamos a tener una mixta que sea mejor respuesta ante la mixta del 2. Y eso no es tan obvio. O sea, sí se está basando en el hecho de que las dos puras están siendo mejor respuesta. ¿Sí? O sea, no siempre, no tiene por qué ser así, en este caso dio, y de hecho en la mayoría que vamos a ver nosotros nos va a dar, ¿está bien? Con cualquier mezcla que tengamos, lo va a ver. O sea, solo cuando el jugador 2 tiene 0,5, 0,5, al jugador 1 le da igual cualquier combinación de mixtas. Exactamente, eso es lo que está diciendo ese renglón, ¿sí? Esto último. Ok. Bueno. Alan, una duda. Sí. Entonces, dado que el jugador 2 arma una mixta tal que el jugador 1 va a estar indiferente entre jugar las puras. Sí. Entonces, ese jugador 1 ahora tiene incentivos o es como el legal, entre comillas, que juegue también una mixta. Claro, ahí está. Sí, me gustó como lo dijiste al final, pero ese es el punto, Agustina, que Gracias. Justamente cuando está indiferente, ahí es donde va a tener sentido para él o va a ser legal, como lo dijiste, que juegue una mixta. En todos los demás casos no, también en todos los demás casos que vimos, realmente el jugador 1 quería siempre jugar una pura. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a dar el pasito siguiente para cerrar esto. ¿Qué nos falta? Ya estamos viendo que para esta mixta del 2, el 1 puede jugar cualquier mixta como mejor respuesta. Ahí estamos bien. El jugador 1 puede elegir medio lo que quiera ahora y no va a tener incentivos al desvío. Pero ¿qué más necesitamos para tener equilibrio? ¿Qué jugador tampoco tiene que tener incentivos al desvío, aparte del 1? El jugador 2. El 2. Entonces, sabiendo que para tener equilibrio, el 2 no tiene que, no debería tener incentivos al desvío, ¿qué nos está faltando? ¿Va a valer cualquier mixta del 1 para conseguir ese resultado, sí o no? Por ejemplo, si yo ahora planteo, va a haber equilibrio, el jugador 1 está indiferente, puede elegir cualquier mixta.
Consideremos, por ejemplo, la mixta del 1, 0, 7, 0, 3. ¿Esa Yo diría mixta del 1 nos va a llevar a equilibrio? Yo diría que no, porque es la situación anterior, o sea, Claro. Claro, esto es lo habitual, pero acá puedo rápidamente, si hago todas las cuentas, pero fíjense que en rigor para este ejemplo que es muy sencillo ni las necesitamos. Para esta mixta del 1, ¿cuál sería la mejor respuesta del 2? Creo que si lo piensan un segundo, hasta lo pueden ver sin las cuentas. Es seca. Bien. ¿Por qué es seca? Porque justo con la mixta que elegí, el jugador 1 está teniendo un sesgo hacia dónde. Claro, y cuando el jugador 1 sesga su comportamiento hacia cara, resulta que al jugador 2 le conviene jugar seca. Esto si calculan las utilidades esperadas, obviamente lo van a ver. Pero ¿qué es lo que me importa de esta seca? Que justamente nos dio seca y no qué cosa que hubiese necesitado para tener equilibrio. No, tampoco es cara. No, yo para que... Otra mixta. Claro, otra mixta, exactamente. En particular, la mixta 0,5 y 0,5, porque esa es la única del 2 que funciona para que el 1 esté indiferente. Pero ahora tengo que buscar. El único equilibrio de Nash sería que ambos tengan 0,5, 0,5. Exactamente. Y ahí has llegado al resultado. ¿Sí? Ok. Entonces se ve... Fíjense que elegí un camino bastante artificial, si quieren, para llegar al equilibrio. Ahora les voy a mostrar que nunca más lo vamos a hacer así. Pero justamente todos estos elementos que estuvimos discutiendo son el argumento para lo que van a hacer en cualquier juego de acá en adelante. ¿Sí? Que van a terminar haciendo o aplicando un procedimiento muy sencillo. Vamos a dejar escrito este equilibrio. Conclusión, ¿cuál es la única que hace que el jugador 2 tenga, en ambos casos, como mejor respuesta cara y seca? Justamente 0,5, 0,5. Esta es la única mixta del 1 que hace que el jugador 2 también esté indiferente y que por lo tanto, eligiendo una mixta, no tenga incentivos al desvío. Ahora, el jugador 2 tampoco tiene que elegir cualquier mixta, sino que la única que vale para que el jugador 1 no tenga incentivos al desvío es también 0,5, 0,5. ¿Sí? Me gusta recuperar una intuición que habían adelantado hace rato al principio de la clase, que era por qué no habían puras. Porque los jugadores de algún modo trataban de engañarse. ¿Sí? Acá también termina pasando, pero con esto de lo probabilístico. Ahora en un ratito le voy a dar una vuelta más. Pero déjenme escribir el equilibrio de Nash en mixtas que tenemos para este caso. Que es lo que me decía recién Camila. 0,5, 0,5 para ambos jugadores. ¿Sí? Vean cómo se escribe. El perfil de estrategias ahora va a estar conformado por dos mixtas. La mixta del 1, que ya la encontré, que era 0,5 y 0,5, y en este caso la mixta del 2, que también la encontré y resultó ser 0,5 y 0,5. Es casualidad que hayan sido iguales, ¿eh? Después vamos a ver que pues, medio cualquier cosa puede. Según los pagos, no necesariamente van a ser iguales las mixtas de ambos jugadores. Tienen que darse condiciones. ¿Esto tiene que ver porque es de suma 0, que es 0,5, 0,5, o no tiene nada que ver? Sí, de hecho tiene bastante que ver. Porque ahora lo vamos a dar vuelta con otra intuición, así que esto, Camila, dejémoslo guardado, porque en un ratito lo vamos a usar. ¿Sí? Esto de suma 0 le da una pauta bastante particular a las cosas. Bueno, ¿qué les quería mostrar? A ver, que toda esta manera larga y artificial que yo usé para llegar, en realidad era más bien para ver los fundamentos. Pero como les decía, no lo vamos a hacer así. Habiendo entendido la idea principal de lo que tengo que buscar, vamos a ver que el mecanismo va a ser mucho más general y directo. Entonces, veamos cómo sería la manera genérica de hacerlo sin caer en arbitrariedades de proponer un caso cualquiera. Si yo no quiero proponer un caso cualquiera, ¿cómo debería plantear a sigma 2? Como una genérica. La famosa mixta genérica la vamos a tener acá. Sí. Vamos a usar P1 menos P. Yo creo que usé... Sí, vamos a usar... Da igual. ¿Está bien? Típicamente suelo usar P1 menos P para el jugador 1, pues está antes, y para el 2 Q1 menos Q. Entonces, para que no me confunda gravemente, puedo trabajar igual, se puede trabajar igual con P1 menos P. Es más, ustedes, en el examen o en algún ejercicio, ¿qué letra pueden usar para sigma 2? La que quieran, ¿sí? La que deseen. Típicamente voy a usar Q1 menos Q por esto de que para sigma 1
siempre voy a usar P1 menos P, entonces me queda como ordenadito y me es fácil para hacer eso siempre, ¿sí? Para repetir siempre la misma vuelta. Ahora, habiendo entendido lo que discutimos recién, ¿cuál va a ser mi objetivo ahora? Encontrar Q de tal modo que para el jugador 1 se cumpla ¿qué condición? Estén diferentes. Bien, bien. Que ambas utilidades sean iguales. Ese es el punto, ¿está bien? Que el jugador 1 esté indiferente entre las dos puras que tenemos. Las dos puras que tiene a su disposición son cara y seca. Entonces, veámoslo. ¿Cómo quedaría la utilidad de cara? Bueno, Q, en un porcentaje Q de las veces, el jugador 1, ¿cuánto va a obtener en este caso? Acá sí quiero que miren bien los pagos, porque este cálculo quiero que lo armemos con calma. Después vamos a ver que llegamos al 0,5 y 0,5, pero hagámoslo bien. Q por 1 Q por 1. más 1 menos Q por menos 1. Más 1 menos Q por menos 1. Bueno, hagámoslo y veamos cuánto da. Una forma más simplificada, ¿no? de escribir esta expresión. Tengo una Q, después el menos 1 por menos Q me va a quedar otra Q. Ahí me va a dar 2Q. Y el 1 por el menos 1, simplemente menos 1. Vamos a la de abajo. En la de abajo vamos a tener al revés, ¿no? Q por menos 1. Sí, más 1 menos Q por 1. Y esto, si no estoy mal, me queda el 1 positivo menos 2Q. Teniendo estas dos expresiones y recordando lo que hicimos antes, ¿cuál es el paso siguiente? Que es lo único que nos puede llevar a equilibrio. Que estas dos utilidades esperadas sean ¿cómo? Iguales. Iguales. Recuerden, tienen que ser iguales porque si no fuesen iguales, el jugador 1 no tendría interés en jugar una mixta. Y ya sabemos que si el jugador 1 elige una pura, ahí no tenemos equilibrio directamente. Entonces tienen que ser iguales. Y obviamente, si todo salió bien, ¿a qué nos va a llevar esta condición? A que Q tiene que ser igual a ¿cuánto? 0,5. 0,5, ¿sí? Bueno, esto lo van a hacer infinidad de veces, ¿sí? Y lo van a hacer infinidad de veces de esta forma, planteando la mixta genérica, igualando las utilidades esperadas y viendo para qué valor del parámetro de interés, en este caso Q, se van a igualar. El jugador 1 va a estar indiferente entre elegir cara y elegir seca. Vamos a hacer también la del... vamos a buscar cómo tiene que ser sigma 1. ¿Sí? Para sigma 1, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? ¿Quién tiene que estar indiferente? Ahora. El 2. ¿Sí? Entonces recuerden esto. En equilibrio nosotros vamos a buscar la mixta de un jugador tal que el otro esté indiferente entre sus puras. Porque eso es lo que va a permitir que el otro jugador también pueda elegir una mixta y después vamos a hacer que esa mixta deje indiferente al jugador original. Entonces vamos a buscar la utilidad del 2 y acá el orden que sigo es el de Watson. Escribo siempre la estrategia del 1 primero y la del 2 después. ¿Sí? Por eso ahora es sigma 1 cara, sigma 1 seca. Osborne, por ejemplo, bueno, creo que Osborne en particular no escribe casi nada, pero cuando lo hace, al menos en notación formal, primero siempre escribe la acción del jugador que está analizando y después la de los demás. Ahí sí, en orden. No importa, es simplemente notación para que se entienda que sigo la de Watson. ¿Cuánto daría la primera? A ver. Con probabilidad P, eligiendo cara al jugador 2, ¿cuánto va a obtener? Bien. Perfecto, ¿está bien? Más 1 menos P. Yo acá estoy escribiendo todos los números para que se haga bien solamente. ¿Por qué menos 1? Porque recuerden que el jugador 2, cuando ambos eligen cara, pierde. Y gana cuando eligen distinto. Como el jugador 2 está eligiendo cara, con probabilidad 1 menos P, el jugador 1 va a elegir seca. ¿Cuánto da esto? Perfecto. 1 menos 2P. Vamos a la de abajo, donde vamos a tener, ahora sí, P por 1, eligiendo seca el jugador 2, cuando el jugador 1 elige cara, gana. Y 1 menos P por menos 1,
y acá tendría, si no estoy mal, 2P menos 1, ¿no? Igual que, muy parecido a lo anterior. Ahora les voy a mostrar otros ejemplos donde los pagos no van a ser tan así. Entonces tenemos 1 menos 2P y 2P menos 1. Conclusión, P en equilibrio tiene que ser 0,5. Y ya está. Ahí encontraron el único equilibrio en mixtas que hay en este juego. Vuelve a ser, igual que como lo habíamos escrito antes, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. ¿Sí? Bien. Este ejemplo lo aproveché para fijar las pautas un poquito de lo que este equilibrio, de cómo obtenerlo, ¿sí? De cómo buscarlo y a partir de ahí empezar a fijar cómo vamos a trabajar de acá en adelante. ¿Se dan cuenta que esto que acabo de hacer, esto último, ustedes lo van a poder trabajar a partir de cualquier matriz de 2x2, ¿sí? Sin plantear nada de todo lo anterior. Es un mecanismo más directo y además es general, pues ya estoy trabajando con parámetros. Pero antes de seguir, sí. Tengo una consulta. ¿Siempre hay que plantear la mixta para los dos jugadores? ¿O porque había entendido que se calculaba la mixta y después había que compararlo contra la pura, pero o pasa solamente cuando es un juego de suma cero? Bueno, de hecho, esto que decía de comparar con las puras, si te das cuenta, es lo que hicimos todo el tiempo, ¿sí? Yo para definir la mejor respuesta del 1, siempre lo que hice fue comparar simplemente las dos puras del 1. Y concluir que el 1 va a jugar mixtas si las dos puras proporcionaban qué utilidad. La misma, ¿está bien? Tenía que ser la misma utilidad derivada de cualquier pura del jugador 1. Entonces, a eso me refería antes cuando decía que al final del día yo siempre comparaba con puras. ¿Ven que no hice? A ver, quiero ser claro con esto. ¿Ven que, dada la mixta del 2, yo no me puse a pensar de entrada en cualquier mixta del 1? No es que dije, bueno, vamos a ver P y 1 menos P. Y tratemos de verlo. Eso funciona, ¿eh? Eso si lo hacen prolijamente, van a ver que pueden llegar a concluir cuál debería ser el valor de Q para que el jugador 1 elija una mixta. Se puede. Pero mi punto es que no es necesario. Simplemente comparando las utilidades de las puras ya lo puedo ver. Porque si las utilidades de las puras son distintas, el jugador 1 va a terminar eligiendo una pura. Y solo si son iguales, el jugador 1 va a poder en equilibrio jugar una mixta. ¿Sí? Es esa la base de todo. Bueno, ahora, como les decía, antes de ver otro ejemplo, quiero redondear en primer lugar la intuición, porque hasta acá todo bien, ¿no? Hasta acá hicimos los cálculos, dio, excelente. Ya vimos que ninguna otra cosa funcionaba y que el 0,5, 0,5 da equilibrio. Ok. Pero ¿qué lectura podemos desprender de esto? ¿Sí? Voy a tratar de parar un ratito en ver cuáles podrían ser las intuiciones. ¿Qué buscan o qué consiguen los dos jugadores cuando se comportan de esta forma? El jugador 1 en particular, cuando elige 0,5 y 0,5, en vez de elegir 0,7, 0,3 o 1 para una de sus puras, ¿qué es lo que realmente estaría buscando o estaría consiguiendo? Es difícil porque los libros a veces esquivan un poquito esto de la interpretación en mixtas y tratan de ser más formales, pero no llegan mucho a nivel intuitivo. Incluso siento que hay un debate grande respecto a cómo leer esto. ¿Lo puedo? Exactamente. El punto es ese, ¿sí? En los equilibrios en mixtas, especialmente en los juegos de suma cero, ¿sí? Y esto ahora es donde voy a retomar esto que había planteado Camila hace un rato. Pensemos en otro juego de suma cero, o que lo podríamos pensar como un juego de suma cero, más habitual, pero en un 3x3. ¿Cuál se les ocurre en un 3x3 clásico que lo pueden haber jugado muchísimas veces el piedra, papel o tijera? ¿Se dan cuenta que si yo le pongo un pago de 1 al que gana y un pago de -1 al que pierde y 0 si empatan, estoy teniendo un juego de suma cero, ¿sí? Ahora piensen un poco. Pensemos, y acá es simple, sin hacer cálculos. ¿Hay equilibrio en puras en el piedra, papel o tijera? Danlo ahí, ¿lo ven? ¿Realmente ven que no hay en puras?
No. Porque siempre... Claro, claro. Y si claro, sí, siempre es eso. Entonces, si vos lo estás consiguiendo, no vas a tener incentivos al desvío, pero seguramente vas a tener incentivos al desvío el otro. ¿Sí? Entonces, es imposible conseguir equilibrio en puras ahí. Pregunta, ¿va a haber en mixtas? Ahora en un rato voy a mostrar esto con un teorema. Pero ¿cuál sería? A ver, piénsenlo un rato. ¿Un tercio? Sí. Bueno. Ok, podríamos. Bien, pero yo creo que hasta pueden intuir. Un tercio. 0.33 para Ahí para está. cada opción. ¿Ven? Claro, si hacen todas las cuentas, o sea, si hacen todo el desarrollo e igualan las utilidades esperadas, y esto es lo que yo quería retomar de Camila, ¿te acordás que te había dicho que lo del 0.5 y 0.5 con qué tenía que ver? Porque era de suma cero que tenía alguna relación. Claro. Entonces, fíjate que en un 3x3, donde tengo suma 0, no se mantiene el 0.5, 0.5, pero sí se mantiene una idea en este caso, que es ¿cuál? Dividir, o sea, que sean todas las probabilidades iguales. Claro, claro. ¿Se entiende y se ve lo que... Claro, un tercio para cada estrategia. Esto lo pueden ver, realmente está el ejercicio en la guía para que hagan todos los cálculos y lo muestren rigurosamente que hay que hacerlo, pero ya estamos viendo cuál sería. Y es fácil de entender por qué. O sea, sería Sí. 1 sobre la cantidad de estrategias posibles. Claro. ¿Se dan cuenta? Si yo generara tipo un 4x4 que funcionara como el piedra, papel o tijera, creo que lo hay. No sé si en alguna serie apareció. Un 5. Me suena que eso es Sheldon, ¿no? El creador de... Entonces ahí con 5 tendrías posiblemente, viendo bien los pagos y haciendo los desarrollos, un quinto. ¿Sí? Y un quinto, ¿no? Para las 5 acciones. Bueno, efectivamente para el piedra, papel o tijera, insisto, lo van a poder verificar haciendo bien los cálculos, con los supuestos habituales, van a encontrar este equilibrio. Un tercio y un tercio. Y ven, a mí me parece que en este caso es aún más claro en el anterior. ¿Qué es lo que consigue un jugador? Porque es un juego que realmente han enfrentado y lo han seguido en el día a día. ¿Por qué es bueno hacer esto para el jugador 1? Claro. Claro. Entonces, tomemos a un personaje de serie bastante conocido que no utiliza este comportamiento. Lo voy a llamar Bart, ¿sí? Y pueden haber visto el capítulo incluso. No sé si lo recuerdan, no sé si ya ven Los Simpsons o si lo han dejado de ver en esto, y que puede que sí. Hay un capítulo donde Bart y Lisa tienen que resolver algo vía piedra, papel o tijera. ¿Se acuerdan lo que dice Bart? Ahí está. La buena piedra, nada le gana. Eso quiere decir que ¿qué mixta va a elegir Bart? Una que está compuesta por una pura. Claro. Y si yo la tuviese que escribir, ¿cuál sería? 0, 0, 1 o algo Claro, claro, exactamente, dependiendo de dónde haya fijado piedra. Perfecto. Entonces supongo que es como el nombre del juego, piedra, papel o tijera. En este caso, sería 1-0-0 la estrategia de Bart. Y Bart va reconfiado. O sea, Bart no elige un tercio, sino que tiene esta idea de la buena piedra, nada le gana. Pero acá lo fantástico es que enfrente tiene alguien que entiende mixtas. Bueno, no es que entiende, quizás no entienda mixta, pero sí entiende lo que hay que hacer ahí. Porque ¿qué dice Lisa en la misma escena? Si se acuerdan, ¿no? Dice algo de, pobre Bart siempre elige piedra. ¿Y qué anticipa esto? Que Lisa, en ese enfrentamiento, como entiende lo que está pasando, ¿qué va a elegir? 0, 1, 0. Papel siempre. Claro, pues piedra, papel o tijera, entonces 0, 1, 0, y le va a ganar a Bart. ¿Lo ven? Entonces, acá pasan dos cosas fantásticas, porque por un lado tengo la virtud de Lisa, que está leyendo lo que va a pasar, que conoce a Bart, y sabe cómo anticipar su comportamiento y sacar provecho de ello. Pero por otro lado, tenemos algo que remarcarle a Bart, o tenemos algo que decirle. ¿Qué es? Que básicamente él está... Juega esto, ¿entendés? Porque si no, le vas a estar permitiendo a tu rival, en este caso Lisa, que atentamente pueda predecir tu comportamiento. ¿Lo ven? Por eso es que este tipo de
situaciones o este tipo de estrategias no terminan constituyendo equilibrios y lo que termina pasando es que, en cierto modo, un jugador, en caso de comportarse así con certeza, digo, es fácil leerlo. Y es fácil llevarlo a resultados donde ese jugador a la larga debería entender que tiene incentivos al debido, tiene incentivos a hacer otra cosa. ¿Saben y en dónde más se aplica esta misma idea? Y que de hecho está estudiado. De hecho, al final de la clase creo que si hago tiempo voy a subir esos papers. En deportes. Esto en deportes está súper analizado. Voy a comentar solamente dos situaciones. La primera es los penales. ¿Sí? Acá el ejemplo que me gusta, ustedes son muy jóvenes, posiblemente, y no tengan tan presente como yo esto que les voy a contar, pero voy a hablar de un mundial puntual. Hay muchos para elegir, pero yo tengo uno que me ha dejado heridas abiertas y no sé si las voy a poder cerrar en algún momento. Creo que con Argentina puede pasar en casi todos los mundiales, pero estoy hablando de penales que recuerdo dolorosamente. ¿Saben a qué mundial me refiero? 2006. 2006. Contra Alemania. 2006 contra Alemania. ¿Okay? Ahora es increíble esto porque en el partido pasaron muchas cosas, digo, no vale la pena enumerarlas, solo voy a mencionar que íbamos ganando, nos empataron, se lesiona Bondancieri en el medio y entra a atajar Franco. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando llegaron a los penales, ¿qué es lo que se vio y se discutió muchísimo? El arquero economista dice. Con todo lo. Lehmann tenía. Ahí está, Laura. Tenía el famoso papelito. ¿Está bien? El famoso papelito de Lehmann. Ahora, ¿qué implica el papelito de Lehmann? Que los jugadores. Claro, que los jugadores tenían un sesgo y ese sesgo, hipotéticamente, el arquero lo pudo aprovechar. Es fácil decir esto porque ellos nos ganaron esa definición, entonces ahora podemos decir que sí. Que podemos decir que el papelito funcionó. Pero ¿ven cuál es el punto? O sea, si todo esto hubiese sido como lo estoy contando, ¿cuál es el problema acá? Que el arquero jugó en puras y los jugadores no. No, claro, de hecho es al revés, ahí está. ¿Quiénes jugaron? Quizás no en puras, quizás no hace falta que haya sido en puras. Pero sí es suficiente con que hayan sesgado su comportamiento. Claro, exactamente, es como si hubiesen jugado, no hace falta que sea 0-1, quizás era 0-9, ¿ok? Claro. Se tira a la izquierda, claro, se tira a la izquierda porque es lo que maximiza su utilidad esperada, que en este caso es la probabilidad de atajar el penal. ¿Lo ven? ¿Por qué? Pero porque el pateador le está dando la señal de hacer esto. ¿Sí? Está bien que el arco es grande y uno lo puede dividir quizás en 3 direcciones y podés dividirlo, no sé, en 6 regiones si elegís arriba, abajo, y derecha, izquierda y centro. Pero el punto está igual, o sea, va a seguir siendo un juego de suma cero, lo podemos pensar tranquilamente, donde no va a haber equilibrio en puras, y el equilibrio en mixtas implicaría, al menos bajo ciertas condiciones, que no haya sesgos. Porque si los hay, siempre le estás dando la señal a alguien para que aproveche esa dirección. Bueno, eso era todo lo que yo les quería decir respecto a estas intuiciones. Ahora, redondeando un poquito esa discusión que hubo sobre Alemania 2006, hay otra versión que dicen que Lehmann en el papelito no tenía nada. Fantástica también, ¿no? Entonces, ¿qué lectura haríamos si eso fuese cierto? Lo tenía ahí y lo miraba al papelito. Que fue todo mixtas y fue suerte. No sé si suerte, o sea, parte de suerte sí, pero creo que hay algo más. Claro, hay mucho. Economic behavior. Claro, no sé. Hay mucha psicología en deportes, ¿sí? Mucha psicología, más en eventos críticos. ¿Se entiende? Claro, ahí está. Nosotros ahora tenemos el evento muy bueno. Ahora es como que sustituyo un mal recuerdo en los penales que tengo en 2006 con el buen recuerdo que tengo del Dibu Martínez en la última Copa América. ¿Sí? Lo voy a tener presente porque esto de lo psicológico es permanente
Y ahí no sé, hay quien dice que Martínez había estudiado bien cómo pateaban los jugadores colombianos. Y más allá de la psicológica, también pudo usar esta idea. Yo, de hecho, cuando vi el partido me quedé impresionado porque digo, esto no puede ser. Es como, no es normal atajar 3 penales en una definición, ¿sí? A veces pasa, pero no es tan habitual. No sé si algún arquero argentino había atajado 3 en alguna definición previa. Quizás algo que estoy pensando, ahí tengo que ir muy atrás porque ya ni siquiera había Goicoechea, ¿no? Te voy a fijar porque era muy chico. Contra Italia, ¿no fue? Contra Italia, ¿no? Italia 90. Pero hay que ver si los había atajado. Ok. Bien. Cuestión que esto de la psicología está súper presente. Y hay otro evento, ahora sí en el Mundial 2014, que hace referencia a lo mismo. ¿Se acuerdan de...? El arquero especialista en penales que no era especialista. Claro, Holanda, ¿no? Que Holanda en cuartos de final contra Costa Rica. Que último minuto y meten un cambio de arquero. Y es increíble, claro, lo metí a la final, entonces uno dice, claro, acá meten al arquero que ataja penales. Entonces es distinto, porque vas a patear pensando que estás contra el arquero que ataja penales, ¿sí? Claro, pero en ese caso, o sea, estás incidiendo sobre el pensamiento del jugador y va a patear al otro lado donde no patea, y eso sí es cuestión de suerte. Claro, sí, ahí ya... Obvio, ahí siempre es cuestión de suerte, pero el hecho de que psicológicamente modificarle el pensamiento es hacer lo opuesto, como que... Pero no sé si es tanto hacer lo opuesto, sino los nervios que vos tenés cuando tenés que ejecutar tal comportamiento. Pero ibas tranquilo, llevas enfocado a patear los penales de una forma, no sé, faltaban 10 minutos y bueno, hay penales, y más o menos tenías en tu cabeza qué hacer. ¿Se entiende el punto? No es tan placentero, no es tan fácil para una persona tener que cambiar su estrategia. O tener que pensar una nueva estrategia porque ahora ves otro arquero. ¿Se entiende? Ya ese solo efecto te puede condicionar. Y por ahí cambiás el plan y todo, pero capaz que la mandás a la tribuna porque no estás preparado para ese momento. ¿Se entiende? Y aparte sumale haber jugado 120 minutos. Lo mismo, claro. Es como que ya en ese momento no sé si tenés ganas ni de patear los penales, ¿sabes? Decir, che, me quiero ir de acá. Sí. Sí. Y una cosa, esto... que también, el último comentario que voy a hacer sobre cosas psicológicas en deporte, en esto de los penales, es que hay una discusión, ¿cuál es el momento más difícil? ¿O cuál sería el penal más difícil de patear? El primero. No sé si el último. El último 5-4 abajo. Claro. El último 5-4 abajo te lo regalo completamente, ¿sí? Porque tenés toda la mochila cargando. Y de hecho hay una discusión, y esto está bastante estudiado, que dicen que por eso los que empiezan pateando en promedio tienen ventaja, ¿sí? O ganan más definiciones porque tenés eso en la cabeza, ¿sí? Eso presente que, bueno, pateás y medio que si arrás no pasa nada y eso te da más tranquilidad, sabiendo que todavía nadie se está jugando la... ¿Sí? Alguien que le avise a Armani. Ok. Bueno, esto era todo lo que quería darles en términos de intuiciones que tienen que ver en juegos de suma cero, estrictamente hablando, o en juegos que también se conocen como estrictamente competitivos, con esta idea de no ser predecible, de no darle una señal clara a otra persona para que pueda anticipar tu comportamiento. En juegos de cartas está súper presente, ¿no? O sea, por ejemplo, si juegan, no sé, al truco o al póker o a cualquiera similar donde tengas que, en algún punto diría, negociar con el otro, ¿no? Le haces propuestas y acepta o rechaza. Es fundamental no tener siempre el mismo comportamiento. ¿Me siguen con esto? Si sos alguien que miente siempre, a la larga, ¿qué van a hacer tus rivales una vez que te conozcan? Claro. Que en truco o en póker viene a ser como aceptar, ¿sí? O sea, si vos mentís, cantás algo y te dicen que sí sabiendo que probablemente no tengas nada. Y si no mentís nunca, también es fácil jugar contra vos. ¿Por qué? Bueno, porque si no mentís, solamente cantás solamente proponés cuando tenés cartas, digamos. Entonces, si no propusiste, ¿qué lee el otro jugador? Si sos alguien muy transparente y que no tenés nada, entonces te cantan. ¿Sí?
Pero eso depende del juego, profe, porque si no, no podés llegar a maximizar, por ejemplo, en el póker, si sos muy transparente. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, que justamente ser transparente en el póker normalmente contra buenos jugadores es una desventaja. ¿Eso no sería agregarle un poco de dinamismo, el hecho de conocer al otro jugador? Sí. Pero el tema es, el dinamismo lo tenés por cómo es el juego. Tanto en el truco como en el póker vos tenés que primero se propone y alguien tiene que aceptar o rechazar, y eso más adelante lo vamos a discutir. Pero lo que quiero conservar es que aún en ese tipo de juegos vos tendrías la idea de que puede valer la pena elegir mixtas. O que de hecho hay que hacerlo. ¿Sí? O sea, al menos en la primera mano. Sí, no en la primera, sino a lo largo de todas las situaciones, porque si no lo haces, llega un punto que te anticipan. Profe, le puedo hacer una pregunta un poco out of context, pero por ahí sabe la respuesta. A ver, sí. ¿Hay, digamos, libros o papers que hablen de teoría de los juegos aplicado al truco? Porque de póker está lleno, pero de truco como es medio argentino y medio que... Por eso pregunto. No hay tantos incentivos. Hasta donde sé, no conozco ninguno, pero no te puedo decir no hay porque realmente no lo sé. Y de póker hay muchísimos, y en algunos de esos libros tuve la oportunidad de ver que sí se proponían mixtas, no de una forma tan formal, pero sí te decían que había que variar. Pero desconozco, realmente para el caso del truco no lo sé. Bueno, con esto les terminaba de mostrar toda esta idea de qué significa tener este comportamiento aleatorio, qué buscas, y el hecho de que a veces te puede convenir que no predigan exactamente lo que vas a hacer, en particular en este tipo de juegos es estrictamente cierto. Ahora, saliendo del tema de deportes, quizás nos puede interesar empezar a pensar, bueno, pero en situaciones un poquito más prácticas de economía, ¿no podría surgir una interpretación similar? La respuesta es sí, porque hay juegos que medianamente replican lo que les acabo de contar, que tienen que ver con ya sea evasión impositiva o monitoreo bajo ciertos supuestos, ¿sí? Acá les cuento un poquito la historia, después van a ver algún ejercicio en la guía que vaya en esta dirección, e incluso hay algunos papers que cito al final de la presentación. ¿Cómo sería la historia con evasión impositiva? Tenés una persona que puede decidir entre cumplir o no una regla, o si quieren pagar o no pagar un impuesto. Y tenés un ente del otro lado que tiene que decidir si lo va a auditar o no. El problema es que auditar es costoso. Entonces, si auditar es costoso, a vos realmente, ¿a quién te gustaría auditar? ¿A qué tipo de contribuyente? ¿Al que pagó o al que no pagó? ¿Dónde tiene sentido auditar para que sea relevante con los supuestos que dije? ¿Al que no pagó? Al que no pagó, porque ahí es donde vos podés detectar evasión y penalizar y que valga la pena el costo que pagaste para hacer la auditoría o el control. Ahora, vamos un poco del otro lado. Si te van a auditar o si te auditan, ¿vos qué preferís, pagar o no pagar? En realidad, haber pagado o no haber pagado, si se quiere. Haber pagado. Haber pagado, porque ahí, dado que te detectan, no pagás multas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habrá equilibrio en puras ahí? Si yo planteo eso como un juego y defino bien los pagos y un poquito lo que me faltó, pero ¿habrá equilibrio en puras pensando en todo esto? Pareciera que no. Claro, y no, porque piensen en cualquier caso. ¿Sí? En cualquier situación, si hubo pago, el auditor prefiere no auditar. Ahora, si no te auditan, el contribuyente, con supuestos medianamente razonables, ¿qué preferiría? ¿Sí? Sabes que no te van a detectar. Y dado que pagar tiene un costo. O cumplir a veces tiene un costo, ¿no? Con una normativa. Ahí, haciendo algunos supuestos, vos podés preferir no pagar. No pagar. Después uno puede agregar cuestiones morales, etcétera, etcétera. Que te hagan pagar siempre, eso puede ser, ¿sí? Por ejemplo, si tenés una cuestión moral importante, incluso puede pasar que pagarse una estrategia de qué tipo. Si vos tenés fuertes preferencias morales por pagar. Dictamen dominante, porque ahí ya no te va a importar lo que haga el auditor. Pero en un caso un poquito más normal, donde el pago realmente sea bastante costoso y sea una decisión crucial el hacerlo o no hacerlo, podemos pensar escenarios en donde realmente no haya equilibrio en puras, ¿sí? Entonces, si no hay en puras, ahora lo que vamos a ver en el siguiente resultado es que en mixtas sí vamos a tener, pero la pregunta es, tendría más o menos la misma intuición,
que todo lo que vimos, ¿no? O sea, tendría equilibrio en mixtas. Pero ¿qué interpretación se haría? Que el auditor, justamente, ¿cómo se comportaría? ¿Auditaría a todo el mundo? ¿No auditaría a nadie? ¿Qué significaría jugar una mixta ahí? Cuando tenés una población de personas enfrente a las cuales podés enfrentar de manera medianamente constante, o es algo que estás haciendo todos los días. ¿Qué significaría jugar una mixta? Que vas a auditar ¿a qué? En equilibrio. Solo a un porcentaje. Claro, solo a un porcentaje de esa población. Después habrá que ver en función de cómo sean los parámetros, si es un 50, un 30, un 10. ¿Se entiende? Pero el punto es que jugar mixtas implica leerlo de esta forma. No vas a controlar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque probablemente sea demasiado costoso hacerlo. ¿Sí? Entonces te conformás con controlar a una proporción. Si estás controlando la proporción justa, ¿qué vas a obtener? Que del otro lado, el que tiene que decidir entre que lo controlen y no lo controlen, va a estar ¿cómo? Posiblemente indiferente entre evadir o no, y bajo cierta mixta, bajo cierto porcentaje de las otras personas que evadan, vos terminarías estando indiferente entre auditar o no. Si auditar a todo el mundo, realmente sí sería conveniente. Si todo el mundo evadiera, a vos te convendría auditar a todo el mundo. Entonces, en problemas de monitoreo o de controles en general, también se pueden pensar equilibrios en mixtas. Ahora, ¿por qué es mucho más difícil sacar un paper de monitoreo que sacar un paper de deportes? ¿Dónde está la diferencia? ¿Ves? Que en el caso de deportes, claro, en el caso de deportes yo tengo todo filmado, ¿lo ven? O sea, es fácil armar la base de datos porque tenés registros físicos de todo lo que pasó. En cambio, en el caso de monitoreo es súper difícil. ¿Por qué? Bueno, porque te va a costar ver cuál es el comportamiento de las personas, incluso desde el punto de vista de los mismos jugadores, pero imagínense más desde afuera del punto de vista del investigador. Porque si podrías hacer el paper, el ente regulador ya sabría qué hacer. Claro, pero más allá de saber qué hacer, para hacer el paper necesitas que el ente regulador te muestre los datos de todo lo que hizo, ¿no? De cómo estuvo controlando y de cuántas personas encontraba en infracción y de cuántas personas no. ¿Lo ven? Entonces, en términos prácticos, uno que observa que en este tipo de situaciones de control, digo, lo normal que es, por ejemplo, un control de tránsito, ¿controla a todo el mundo, a todos los autos que pasan o no? Claro, controla un porcentaje, ¿sí? Y del otro lado tenés que la gente siempre está en infracción o siempre está cumpliendo, o todo el mundo no también, ¿está bien? Tenés algunas personas que cumplen o que incumplen. Bueno, pero digo, es más difícil sacar estudios sobre eso porque normalmente no vas a contar con esa información. Bueno, ahora sí les quiero mostrar otro elemento técnico importante que nos va a servir para algunos juegos, que es pensar en funciones de reacción. O sea, vamos a pensar en funciones de reacción como quizás lo hacíamos en Cournot o como lo hacíamos en otro tipo de juegos, pero ahora construyéndolas en base a estrategias mixtas. Para eso voy a retomar otra matriz, así de paso vemos un poquito qué surgiría en otra situación. Y voy a aprovechar esto para calcular lo que haya en mixtas y mostrarles cómo se construye una función de reacción y a partir de ahí mostrar algunas cuestiones gráficas interesantes. Bueno, este juego ya lo habían visto, si no recuerdo mal, lo dio Laura en la primera o en la segunda de sus clases, la segunda probablemente. ¿Y qué recuerdan? Nash en puras, ¿hay acá? Perfecto, tenemos dos equilibrios en puras que son BB y SS, ¿sí? Ahí va. Lo que yo quiero hacer ahora es que extendamos nuestro análisis a mixtas. Es decir, además de los equilibrios en puras, ¿vamos a encontrar alguna cosa más? O sea, ¿habrá alguno en mixtas? Bueno, vamos a verlo. A ver si no hay nada. Ok. Voy a hacer esto y después sí discutiré algunos resultados generales. ¿Habrá mixtas? Entonces, yo quiero que vean en primer lugar que esto de ver si hay o no equilibrio en mixtas, con lo que hicimos recién, ya lo podemos analizar dentro de todo rápido. ¿Qué haríamos? Si quisiera ver si hay algún equilibrio en mixtas, aparte de los que encontré en puras. ¿Qué plantearía? Y proponemos... Claro. Exacto.
Perfecto, hagamos eso. A ver, planteamos primero la del 2, así analizamos al 1. Al 2 lo propongo una mixta Q y 1 menos Q, y hago lo mismo que había hecho antes al final, ¿no? Utilidad esperada del 1, cuando juega B con sigma 2. ¿Cuánto va a dar? Creo que esta es incluso fácil de calcular. Pero quiero ver si siguieron las mecánicas de antes, ¿no? 2. En realidad es 2Q, pero no más 1, porque el otro pago... Claro, ahí está. Y por eso es tan sencillo el cálculo. Va a dar simplemente 2Q. Y la otra, con S, ¿cuánto daría? Perfecto, 1 menos Q. Bien, ¿cuál sería el paso siguiente para establecer el valor que Q debería tomar en equilibrio? Igualar. Igualar, ¿sí? Esto lo van a hacer muchísimas veces. Después la semana que viene les voy a mostrar casos donde va a haber que hacer algo más que esto, pero para los ejemplos de hoy es suficiente con introducir esta idea. ¿Cuánto da Q? Da 1/3, ¿ven? Acá este ejemplo ya me viene bien para mostrar que no siempre va a ser un medio, y que no siempre van a ser iguales. Esto lo vamos a ver ahora para el valor de P. Entonces, intuitivamente, ¿por qué da 1/3? Porque si Q fuese distinto de 1/3, ¿o por qué el balance está en 1/3? Tratemos de leer eso. Esta parte puede ser difícil, ¿no? Pero tratemos de hacerlo. Porque tiene preferencias sobre un pago mayor de B Claro. que de S. Claro. ¿Ven lo que pasa? Acá ya tengo un sesgo en los pagos. Ese sesgo en los pagos termina finalmente generando también un sesgo en la probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Para que el jugador 1 esté indiferente entre B y S, yo tengo que darle una probabilidad baja a B. En este caso, exactamente 1/3. Porque si le dice una probabilidad un poquito más grande que 1/3, ¿qué hace el jugador 1? Y ya se queda con B. Porque en promedio, como B lo puede llevar un pago de 2, es mucho mejor que ese que como mucho lo puede llevar un pago de 1. Para que el jugador 1 esté indiferente, el jugador 2 tiene que darle una probabilidad lo suficientemente baja a B para que el jugador 1 diga, claro, este 2 no tiene que aparecer con tanta frecuencia. Si Q es alta, el 2 aparece muchas veces, me quedo con B. Si Q es demasiado baja, el 2 no aparece casi nunca y me quedo con el 1. Para estar indiferente necesito que se balanceen. Y eso se obtiene en este caso con Q igual a 1/3. ¿Ven? Entonces, sesgos en los pagos me rompen esta idea que yo tenía antes del 50 y 50. ¿Sí? Entonces, esto está presente también. O sea, el caso del matching pennies era muy puro y el piedra, papel o tijera con preferencias habituales también es bastante puro. Pero después en deportes ya no es tan fácil. Por ejemplo, en el saque en el tenis, ya no es obvio que vos tenés que sacar 1/3 de las veces abierto, 1/3 de las veces a la T y 1/3 de las veces quizás al cuerpo. ¿Me siguen por qué? Porque quizás vos tenés un sesgo, vos tenés un lugar al cual sacás mejor de repente. Entonces eso termina afectando las probabilidades. Bien. Claro, que ahí en penales no es uniforme. No es uniforme. Ahí está lo de que el zurdo siempre la cruza, aunque no Claro, tiene sentido porque el diestro es lo mismo, pero... Por más de darle el sesgo, capaz que la probabilidad de meter el gol queda balanceada. ¿Sí? O sea, si pateás tan bien a un lado que decís, bueno, ¿qué me importa que el arquero se vaya a tirar si yo voy a meter el gol de todos modos? En todo caso es pegarle fuerte arriba. Claro, que alguien... Sí, si le pegás bien fuerte arriba, entra, por más que el arquero se tire. Por más que, claro, si pateás bien. Ahí asumís el riesgo vos, porque si no sos muy bueno, ¿qué puede pasar cuando pateás fuerte arriba? Si sos una persona normal, probablemente muchas veces que va a terminar sucediendo. La vas a terminar mandando a cualquier... Ahí tenés un subjuego de estrategias mixtas. Claro, hay un penal histórico con eso, pero ustedes realmente ni habían nacido, pero esto está como en los registros. Como para hacer la referencia, ¿no? Mundial de Estados Unidos 1994. Pateador muy famoso italiano, la mandó a la tribuna. Después, si quieren, busquen. Pero... Ok. Bueno, Q igual a 1/3. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Antes de mostrar lo que me interesa, lo nuevo que sería lo de funciones de reacción. Ya que estamos, vamos ahora que encontré el valor de Q,
Busquemos cuál. El valor de P. Claro, de jugador 1, que sería P, claro, porque ahora sigma 1 la voy a definir como P y 1 menos P. Y la vamos a obtener de tal modo que el jugador 2 esté indiferente entre B y S para esta sigma 1. Bien, ayúdenme con las utilidades, a ver cuánto daría para el jugador 2 elegir B. ¿Cuál sería esa utilidad esperada, dada la mixta del 1? Si quieren, vuelvan a ver la matriz, ¿no? Para contestar. Simplemente cuánto. ¿Cuánto obtiene el jugador 2? Sería P. Porque la P se multiplica por 1. ¿Cómo se lee eso, no? Que si yo juego B, voy a obtener 1 cuando el jugador 1 haga qué cosa. Y cuando juegue B también. Y resulta que el jugador 1 está jugando B con probabilidad P. O sea, ahí tendría P por 1 más 1 menos P por 0. ¿Sí? Y efectivamente sería P. ¿Y la de abajo? 2 por 1 menos P. Perfecto, 2 por 1 menos P. Que esto me da, si quieren, 2 menos 2P. El paso siguiente es igualar, y si igualo, llego a que P vale ¿cuánto? Otro resultado que rompemos también, ¿no? 2/3. P vale 2/3, ¿sí? Después no tiene por qué ser igual a Q. Igual acá hay una relación, pero olvídense porque no hay nada que vaya a pasar siempre. Escribamos el equilibrio en mixtas que acabamos de encontrar, que en un ratito nos va a servir. Tengo para el jugador 1, 2/3, 1/3. ¿Sí? Recuerden que esta era P. Y para el jugador 2 es 1/3, 2/3. ¿Ok? Porque Q nos había dado 1/3. Bien, una última aclaración que voy a hacer para que no asuman nada en el futuro. No tienen por qué sumar 1, ¿está bien? P y 1 menos. P y Q no tienen por qué sumar. ¿Está bien? No tienen por qué sumar 1 en el futuro. Obviamente tengo que sumar 1 ¿dónde? Adentro de las mixtas, ¿sí? Pero entre las dos no hay nada. O sea, no tienen por qué hacerlo. Acá nos quedó un poquito de casualidad. ¿Cómo se puede romper? Y cambiándole un poquito, sesgás este 2, por ejemplo, lo transformás en 3 y ya se ve claro que no tienen por qué sumar 1. Le dejo de tarea para que lo vean rápido si quieren cambiar eso, ¿no? El 2 de SS para el jugador 2, cámbienlo por un 3, vuelvan a calcular el equilibrio en mixtas y P va a cambiar. Q va a quedar igual porque Q se calcula en base a los pagos del 1, mientras que P se calcula en base a los pagos de 2. Entonces P va a dar distinto. Una consulta. Sí. Si vos aumentás el pago por una, qué sé yo, ponés, en vez de 2 ponés 1 y 4, Sí. ¿Modifica la decisión del jugador? Bueno, esa es una buena pregunta que tiene que ver con la clase de ayer, con la clase que dio Laura, de riesgo, ¿sí? No sé si en algún momento ella lo llegó a aclarar, porque digo, claramente había muchas cosas para discutir en esa clase, pero hay un punto muy importante con la utilidad esperada en general, y que es que la utilidad esperada es invariante, las preferencias son invariantes en cuanto a utilidad esperada a qué tipo de transformaciones. Es técnico el detalle, pero vamos a ver que tiene sentido. Transformación lineal, ¿no? Solo transformaciones lineales, ahí está la clave, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo altero los pagos en un sentido ordinal, pero la transformación que hice no es lineal, va a cambiar todo. Ahora, si la transformación que hago es lineal, sí, va a funcionar y voy a llegar a los mismos equilibrios. Ejemplo, agarro los pagos del 1 y le sumo 1 a todos. A todos, ¿está bien? O sea, en lugar de tener 2, 0, 0, 1, si esto es 3, 1, 1, 2, ¿a qué voy a llegar? Al mismo valor de Q. ¿Se entiende? Q va a terminar siendo 1/3. Excelente, gracias. Perfecto. Y sí, lo mismo para lineal no es solo sumar, ¿no? Sino que también podría haber hecho ¿qué cosa? Multiplicar, pero ¿por qué tipo de números? Solo positivos, ahí está. ¿Está bien? O sea, si yo multiplicaba todo por 2, se mantenía no solo el orden, sino que esta linealidad la seguía conservando y también iba a llegar al mismo valor de Q. Bien, eso sí es un tema importante, así que ténganlo. Sí, pero no son, claro, no son un caso particular de las monótonas, ¿no? Porque las monótonas es cualquier cosa creciente. Y acá solo de las monótonas, ¿cuáles voy a conservar? Solo las que sean de qué tipo. Lineales, ahí está. Entonces acá ya no vale más, por ejemplo, hacer raíz y logaritmo,
porque si es raíz o logaritmo, cambiás la concavidad de los pados originales y por ahí metes una posición frente a riesgo que la gente no tenía. Y ahí está el tema. Entonces, okay. Mejor, ¿no? Dejamos. Claro, pero bueno, acá por suerte no valen, ¿sí? O sea, nunca hagan ese tipo de transformaciones cuando estén en riesgo porque van a cambiar la concavidad de la función de Bernoulli y ahí van a estar captando otra cosa. Ok, quiero que armemos las funciones de reacción. Fíjense que con todo lo que hice ya tengo los elementos para hacerlo. Entonces, arranquemos con el 1, ¿sí? Fíjense, yo estos cálculos recién los hice, pero con el objetivo de igualar. Ahora quiero mostrarles algo un poquito más general, que es, no quiero llegar directamente al equilibrio mixta, sino que quiero analizar cuál sería la mejor respuesta del 1, la mixta, que el 1 tendría como mejor respuesta ante cualquier mixta del 2. ¿Ok? Ahora, resulta que las mixtas del 2 se definen en base al valor de Q. O sea, básicamente, dado el valor de Q, yo tengo una mixta del 2. Para cualquier valor de Q, con estos datos, ¿ya puedo establecer cuál es la mejor respuesta del 1? Para cualquier valor de Q. De hecho, sí, ¿no? Pero, ¿o qué me faltaría si la respuesta es no? Fíjense, por ejemplo, para un valor de Q igual a 1. ¿Cuál es la mejor respuesta del 1 ahí? Es B. Y si Q fuese 0, ¿cuál sería? Sería S. ¿Está bien? Ahora lo voy a escribir formal esto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Cuál es el punto que yo voy a tomar como referencia y a partir de ahí decir Q, B o S? 1/3, que lo calculamos antes. Ahora les muestro cómo se llega a ese 1/3, que es más sencillo. Hay muchos caminos, hay muchas maneras de hacerlo. A mí me gusta preguntarme siempre cuándo es mejor una. Por ejemplo, ¿cuándo es mejor B? ¿Cuándo es mejor B? O sea, ¿cuándo B es la única mejor respuesta? Para que B sea la única mejor respuesta del jugador 1, ¿qué condición debería darse? 2Q, ¿cómo debería ser respecto a 1 menos Q? Para que B sea la única mejor respuesta. Mayor. Perfecto. Y si yo despejo a partir de acá, voy a encontrar el punto de corte. Q mayor a 1/3. ¿Sí? Pero ven por qué esto es un poquito mejor que lo que hice antes, porque el sentido de esta desigualdad me está orientando también, porque me está diciendo que en estos casos, ¿cuál es la mejor respuesta? B. Y acá puedo sacar el resto de las conclusiones casi gratuitamente, porque si Q es menor a 1/3, ¿qué puedo decir? Que la mejor respuesta, ¿cuál va a ser? Cuando la desigualdad, claro, S. Y si Q es igual a 1/3, cualquier mixta entre B y S. Perfecto. Ahora vamos a escribir esto formalmente, pero quiero que vean cómo se hace el análisis, o cómo se puede hacer, ¿no? Yo elijo un caso y a partir de ahí rápidamente puedo deducir los otros. Eso es lo bueno del mayor, menor o igual, ¿no? Me es fácil separar. Entonces, ¿cómo escribo la función de reacción del 1 o qué notación me gusta usar para esto? Simplemente lo que dijimos recién. Si Q es mayor a 1/3, ¿cuál es la mejor respuesta del 1? B. Pero resulta que B, y esto es lo último que voy a agregar, antes de cambiar de tema, B se puede escribir en el lenguaje de mixtas. Porque si sigma 1 yo la tengo definida como P y 1 menos P, decir que el jugador 1 elige B como estrategia pura sería lo mismo que establecer qué valor para P. Si el jugador 1 dice, voy a jugar B, ¿esto se puede escribir en el lenguaje de mixtas? 1-0. Sí, claro, sería la 1-0. Y eso es lo que estoy indicando acá entre paréntesis. ¿Lo ven? Decir que el jugador 1 va a elegir B es lo mismo que fijar un valor de P igual a 1. Eso implicaría que está jugando la pura B. Miren abajo, si Q es menor a 1/3, ¿qué le conviene al 1? S. En términos de P, ¿qué sería jugar S? Que P valga ¿cuánto? 0. ¿Lo ven? Porque le asignás, en ese caso, S. Jugar la pura S sería equivalente a que sigma 1 sea 0,1. Y esto implica que P es 0.
Y si Q es igual a 1/3, ¿cómo hago para captar esto de cualquier mixta? Bueno, simplemente escribo que P puede ser cualquier valor perteneciente al intervalo cerrado 0,1. Bien, con esto tenemos la función de reacción del jugador 1 y ahora en unos minutos les voy a mostrar cómo graficarla. Pero antes de hacer el gráfico, obtengamos también la del 2, razonando de manera similar. Vamos a ver la del 2. Para el 2 que tengo, lo que ya habíamos calculado. Si juega B, la utilidad esperada es P. Si juega S, la utilidad esperada es 2 menos 2P. De nuevo, puedo responder la misma pregunta. ¿Cuándo es mejor B? ¿Cuándo B es la única mejor respuesta? Para eso tiene que verificarse que P sea mayor a 2 menos 2P. Tengo una pregunta. Sí. De la probabilidad que tiene un intervalo cerrado 0,1, ¿no debería ser abierto? No, porque si fuese abierto, ¿qué estaríamos excluyendo si fuese abierto? Estaríamos excluyendo... Los extremos, pero si Sí. Q es igual a 1/3, o sea, Sí. Q es igual a 1/3, no estaría... Claro, eso es indiferente. Claro, eso es indiferente. Entonces, los extremos también son mejor respuesta y hay que incluirlos, ¿sí? Eso es lo que... Estas preguntas siempre me gustan, ¿eh? Las de intervalo abierto, intervalo cerrado, soy como medio fanático. Así que cada vez que se cruce la oportunidad o puedan decir algo al respecto, me divierte mucho. ¿Qué habían dicho entonces acá? Que P tiene que ser mayor a 2 menos 2P. Sí, acá está mal, sí. Ahí está. Gracias por la aclaración. Esto, bien escrito, es sigma 1 B y la otra es sigma 1 S. Ahí está. O sea, está mal en muchos aspectos. Creo que ya sé lo que pasó. ¿Sabés lo que pasó, Carolina? Creo que hasta lo pasó. Sí, copié la anterior y cambié solamente el subíndice y lo que estaba después del igual. Pero dejé lo... y cambié... Sí. Esos son los riesgos que se corren cuando uno hace las cosas mal. Esto lo tengo que cambiar, definitivamente, para el otro cuatrimestre. Creo que hace varios cuatrimestres que está mal igual y nunca lo modifiqué. Así que veré si en la próxima edición se corrige o se preserva el error. Perfecto. Es sigma 1B y sigma 1S. Y para que B sea mejor, P tiene que ser mayor a 2 menos 2P. Ahora, despejando, ¿a qué condición llegó? A que P tiene que ser mayor, ¿a qué valor? Ese valor ya lo habíamos encontrado, porque el punto de corte es el mismo, ¿no? 2/3 es en este caso, claro. El valor de P que habíamos hallado en equilibrio. Entonces, en este caso, al jugador 2 le va a convenir B. Si P es menor a 2/3, la única mejor respuesta va a ser S. Y si P es igual a 2/3, la mejor respuesta va a ser cualquier Q que pertenezca al 0,1. ¿Ven? Watson acá, cuando Watson escribe la mejor respuesta del 2, te va a decir simplemente BS. Pero recuerden que yo quiero captar que cualquier mixta entre B y S también va a ser mejor respuesta. Entonces en mi notación de función de reacción lo escribo así. Bueno, veamos entonces qué nos quedó. Es fácil de escribir ahora teniendo la guía anterior, ¿no? Cuando P es mayor a 2/3, me conviene B. ¿Por qué B es equivalente a Q igual a 1? Porque sigma 2, si se acuerdan, era Q 1 menos Q. Entonces, decir B es lo mismo que fijarle un 1 acá. O sea, el 1 sería para B. Y el 0 sería para S, ¿no? Si P es menor a 2/3, ahí el jugador 2 tiene como mejor respuesta solo a S. Eso implicaría Q igual a 0. Y finalmente, si P es igual a 2/3, nos queda que Q puede tomar cualquier valor en el intervalo cerrado 0,1. ¿Cuál es el último paso de esto? ¿Qué es lo último que voy a hacer teniendo las dos funciones de reacción? Adivinen, algo que nos gusta hacer mucho a los economistas. Cuando tenemos dos funciones ahí... Graficar. Graficar, exactamente. Vamos a hacer el gráfico de las dos funciones de reacción. Y el gráfico nos va a servir para ver varias cosas. Vamos a ver. Tengo que elegir más o menos bien las escalas para que quede lindo. Vamos a ver. Voy a hacer más o menos grandes a los ejes para que... Entonces, sistema de dos ejes. ¿Por qué necesito solo dos ejes? Porque tengo dos parámetros. Para el jugador 1, el parámetro P,
que define su mixta. Para el jugador 2, el parámetro Q, que define su mixta. ¿Qué valores pueden tomar P y Q? Cualquiera entre 0 y 1. Vamos a dividir esto en bloquecitos de A4, creo que estoy bien. El 1 sería 12. Y acá ven lo que estoy marcando a propósito. ¿Por qué lo estoy dividiendo de A4? Porque me permite dividirlo fácilmente en tercios. De hecho, 12 es un número que me gusta mucho. 120 me gusta todavía más que 12. Hay toda una historia para eso, otro día quizás les cuente. Ok, a ver. 1 tercio, 2 tercios, 1. 1 tercio, 2 tercios, 1. Obviamente podría marcar otros valores, pero vamos a arrancar graficando la función de reacción del 1. El jugador 1, ¿ante qué responde? Ante distintos valores de Q. ¿Sí? ¿Cuál era el punto de corte en Q? ¿Se acuerdan cuánto? 1 tercio. Cuando Q es 1 tercio, el jugador 1 está indiferente entre B y S. Eso quiere decir que a P le puede dar cualquier valor. O sea que para Q igual a 1 tercio vamos a tener en el gráfico un segmento horizontal. ¿Lo ven? ¿Por qué P puede tomar cualquier valor? Ahí lo estoy viendo al revés, porque justo arranqué por el jugador 1 que lo tengo en el eje de las X. ¿Qué se le va a hacer? Ahora, ¿qué me falta ver? ¿Qué pasa cuando Q es muy grande, cuando Q es mayor a 1 tercio? ¿Qué le convenía al jugador 1 cuando Q era mayor a 1 tercio? Para un valor, por ejemplo, como 2 tercios. Claro, P igual a 1, ¿se acuerdan? Y por eso lo escribe en la función de reacción, para que se vea acá. P igual a 1 porque el jugador 1 juega S. Y esto vale para 2 tercios, vale también para 1, y vale para cualquier valor mayor a 1 tercio. O sea, siempre. Entonces nos queda una línea recta. Un segmento que ahora voy a dibujar vertical. ¿Sí? Claro, en el eje. Perfecto, así que ahí lo voy a dibujar. ¿Qué sería todo esto? Simplemente la función de reacción del 1. Ahora sí necesito cambiar. Bien. Esto sería la función de reacción del jugador 1 en base a Q. ¿Okay? Bueno, dibujemos la del 2. Creo que la del 2 va a ser un poco más natural porque ahí sí tengo los ejes ordenados como normalmente los tendría. Vamos a hacerla en rojo y vamos a ver qué nos queda. ¿Cuál era el punto de corte acá? El valor de qué? 2 tercios. 2 tercios, ¿sí? Entonces, en 2 tercios voy a tener cualquier valor de Q. Un segmento... sí, quedó horrible, pero ahora lo hacemos más lindo. Un segmento que va a ser vertical, ¿sí? Y ahora me falta ver qué pasa para valores chicos de P y para valores grandes de P. Si P es muy grande, si P es mayor a 2 tercios, por ejemplo 1, ¿qué hacía el 2? Cuando P era demasiado grande, ¿qué le convenía al 2? Claro. Así es, ¿sí? Recuerden que acá, como que en primer lugar los jugadores tenían como objetivo encontrarse, ¿sí? Entonces, si el otro jugador está tendiendo a ir con una probabilidad demasiado grande a B, y bueno, a vos medio que no te queda otra ir a B. Ahora, cuando terminemos, le puedo dar una vueltita de interpretación a eso, pero... Ok, a ver. ¿Y qué me falta? Ver qué pasa cuando P es menor a 2 tercios. Cuando P es menor a 2 tercios... Claro. Sí, ahí. Bien, gran resultado, ¿no? Perfecto, perfecto. Por ejemplo, veámoslo, a ver lo que dice Carolina. Este Nash de acá arriba, ¿cuál sería? Cuando que ambos jueguen. Perfecto, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Que este podría ser el 1, el otro podría ser el 2. SS. Siempre también se pueden escribir en lenguaje de mixtas estos, ¿no? ¿Este cuál sería? BB sería 1, 0, 1, 0. Y acá, ¿ves, Carolina? Ya veo que 1, 0, 1, 0. Bueno, pues son en puras, ¿no? Ya 1, 0, 1, 0 hace que P y Q no tengan... Ya suman 2, ya está. Entonces con eso rompí. En SS creo que van a sumar 0, porque este me queda 0, 1, 0, 1. En mixtas. Y es el de la última intersección, la que está en el medio, que nos da para P 2 tercios, 1 tercio, y para Q 1 tercio, 2 tercios. O sea, en el eje, obviamente, yo veo solo estos dos valores, ¿no?
pero el valor de P, que es 2/3, y el valor de Q, que es 1/3. Y un poquito me estoy perdiendo del resto, pero los escribo igual. Esto sería el equilibrio de Nash en mixtas. Bueno, esta parte, vean que fue bastante técnica, pero al final del día, con esto se pueden ver varias cosas, porque ya las funciones de reacción justamente permiten visualizar tanto los equilibrios en puras, si es que los hubo, como el equilibrio en mixtas, si es que los hay. De tarea, les dejo que hagan rigurosamente, o sea, que lo hagan bien, hagan los cálculos y vean a qué llegan, las funciones de reacción para el dilema del prisionero. Aunque es fácil de intuir, sin hacer las cuentas, qué va a pasar. ¿Qué deberían encontrar para un dilema del prisionero? A ver si se imaginan. Pónganle que P y Q es la probabilidad de confesar. No había solo puras, debería haber como 2 líneas rectas y que se encuentren en un punto. Sí, las 2 líneas rectas están, ¿y en qué valor, en qué punto se encuentran? A ver. Muy bien. Excelente. Y esta esquina es el equilibrio de Nash, que también es en estrategias estrictamente dominantes. Bueno, les dejo como sugerencia real que hagan las cuentas para llegar a esto, ¿está bien? Porque a veces esas cuentas pueden mostrarles algo que podría llegar a marear un poquito, pero sabiendo el resultado creo que va a ser más fácil interpretar las ecuaciones. Esto se lo digo para que cuando les pasen un ejemplo nuevo, distinto al dilema del prisionero, puedan distinguir también y ver qué pasa cuando una estrategia domina a otra de repente. Y quieren armar algo como una función de reacción. Ok, vamos a ir cerrando, pero quiero hacer esto, quiero que lo discutamos hoy sí o sí. Y los puntos 5 y 6, o el punto 5, lo voy a dejar para la clase que viene. Bueno, ¿qué nos pasó? Que en los ejemplos que les propuse, pudimos ver, o en muchos de ellos, que aún no habiendo equilibrio de Nash en estrategias puras, sí pudimos encontrar en mixtas. Y acá todavía no lo hemos respondido, pero está presente la pregunta. Bueno, pero siempre va a haber que sí o que no. Y casi siempre que a mí me preguntan si algo siempre va a pasar, mi respuesta en general es no, ¿está bien? Pero en este caso tenemos algo distinto. No es siempre, pero sí bajo ciertas condiciones que van a ser muy, pero muy generales. ¿Va a haber equilibrio en mixtas? Bajo condiciones muy, pero muy generales, entre comillas, porque ¿qué significa esto? La respuesta va a ser sí, y ahora les voy a decir cuáles son. Y estamos llegando al famoso teorema de Nash. Nash 1953, se ve que fue un año donde la gente produjo bastantes cosas interesantes. Anoche Laura subió varios papers, pero ¿por qué estoy remarcando el 1953 acá? 1953. El famoso. Bueno, el de Nash también está en ese mismo año. Bueno, teorema de Nash. Veamos. Condiciones para garantizar la existencia de equilibrio. Vamos a leer qué plantea el problema. Cada juego, esto es increíble, porque arranca cada juego, ¿sí? Así, a secas. Pero hay una condición, en el que los conjuntos S1 hasta SI tienen un número finito de elementos. O sea, básicamente cada juego discreto, ¿no? En el que la cantidad de acciones sea finita, tiene por lo menos un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. En realidad el enunciado, como está en Mascolel, dice, tiene un equilibrio en estrategias mixtas. Yo agregué acá el por lo menos, por cómo se lee en matemáticas, ¿sí? Cuando en un enunciado aparece como resultado que existe 1, en matemáticas siempre se lee como al menos 1. ¿Ok? O sea que tranquilamente puede haber más. Por eso yo agregué el por lo menos solo como aclaración para que se entienda que no tiene por qué ser uno solo, pero que uno va a haber. ¿Okay? Y lo único que necesitamos es que el juego sea, que la cantidad de acciones disponibles para cada jugador sea finita. Ya está. O sea, con esa generalidad vamos a tener que sí o sí va a haber equilibrio en mixto. Es un resultado increíble. Alan, tengo Sí. una consulta. ¿El triangulito significa cada? ¿Este triangulito? No, Sí. este triangulito significa el espacio de estrategias mixtas. Acá no sé cuándo invirtió Laura, pero el delta S sub B es simplemente todo el conjunto de mixtas, ¿no? Donde vos tenés, vamos a llamarlas
Ah, ok, ya está, ¿no? Sí, el set de estrategias. El sigma 1i eso es. Donde vos escribís todos los sigmas, donde las probabilidades sumen 1 sobre las puras. Eso se llama simplex. Sí, Tomás. O Tomás. Cuando dice elementos, ¿se refiere a estrategias? Sí, porque ese es el conjunto de estrategias. Entonces, cada elemento dentro de ese es una estrategia. Bien, gracias. Bien, y ahí estamos. Acá me da un poco de culpa no dar o sentir que no puedo dar la demostración en este curso, porque para eso tenemos que usar bastantes cosas de topología. De hecho, es una demostración corta, pero hay que usar algo que se llaman teoremas de punto fijo y aprovechar que el simplex, que el espacio de mixtas es un conjunto compacto y convexo donde las cosas funcionan muy bien. Así que esto lo dejo afuera, para quien lo quiera ver, en Mascolel está. Insisto que de todos modos, si van a buscarlo a Mascolel, se van a encontrar con una demostración muy corta que dice, se cumplen estas condiciones, hay un punto fijo, ergo hay equilibrio. Yo creo que la investigación real, o lo que realmente haría que esto cierre, para quien le interese, sería ir en algún momento e investigar qué es esto de los teoremas del punto fijo y hacer un poquito de topología, pero siempre pueden encontrar algún curso más adelante o por ahí en otra instancia, como por ejemplo en un posgrado donde se discuta, así que no veo necesidad ni desesperación porque lo definan hoy, pero lo menciono, por si alguien tiene interés, en Mascolel está y ahí pueden ver un poquito las referencias de qué es lo que habría que mirar. O sea que acá nos vamos a quedar con que simplemente sabemos que bajo estas condiciones va a haber equilibrio de Nash. En mixtas, pero recuerden, una última aclaración, que los equilibrios en puras son casos particulares de los equilibrios en mixtas. ¿Está bien? Por ejemplo, si encuentran uno solo en puras y tiene que haber otro más que sean mixtas en un sentido estricto, en el sentido de estar jugando cada acción con probabilidad positiva, y bueno, no necesariamente. Un ejemplo rápido para ver eso es el dilema del prisionero. Está el curso optativo de topología aún, ¿no? Yo me acuerdo cuando cursé hace 1000 años que estaba y de hecho lo hice en su momento. Ok. Ahí está. Ah, justo en este cuatrimestre no está. Ok. Es algo interesante para mirar en algún momento y puede ser que en algún punto llegue esa necesidad. Entonces, si hay equilibrios en puras, no necesariamente va a haber otros en mixtas en un sentido estricto, ¿sí? Cuando hablo de mixtas en un sentido estricto, quiero decir que más de 2 acciones para un jugador que 2 o más acciones se jueguen con probabilidad positiva. Es muy difícil, entendiendo que los casos en puras son particulares de los de mixtas, a veces separar, porque mixtas son todos. No, y además que ya estamos viendo que en la mayoría de los casos no hay unicidad, ¿no? O sea, vos lo podés verificar dentro de un juego. ¿Okay? Dentro de un juego, como hicimos en Matching Pennies, vimos que era único. Pero para condiciones más generales no se va a poder. No en esta parte, no para el teorema de Nash, pero sí vamos a ver en la segunda parte del curso que para juegos dinámicos sí vamos a tener condiciones que garanticen unicidad, para lo que sean equilibrios perfectos en sus juegos. Pero acá en particular en mixtas no hay. Al menos hasta donde sé, y esto tiene que ver con que tenemos muchos ejemplos donde en realidad hay varios. Y la semana que viene vamos a ir más a eso, a notar que vamos a ver casos con infinitos equilibrios en mixtas. No hoy porque ya estamos, pero la semana que viene vamos a abordar ese tipo de juegos también. Y este segundo resultado que sigue acá, va a ser nuestro punto de partida la clase que viene. Solo les adelanto una pequeña intuición que nos dice esto que ya sabíamos, de que las estrategias que se tienen que usar en equilibrio deben generar la misma utilidad, o sea, tiene que haber indiferencia, pero estas condiciones necesarias y suficientes para equilibrios en mixtas nos van a servir también para juegos que sean más grandes, para juegos donde tenga un 4x3 o un 6x5, ¿sí? o lo que sea, para empezar a ver qué pasa con distintos casos. Por ejemplo, puede haber equilibrios en mixtas donde yo de las 3 acciones que tenga solo use 2. Y bueno, sí, pero ¿qué condiciones deberíamos cumplir? Las que están acá.
Las estrategias que se usen tienen que generar la misma utilidad y las que queden afuera no tienen que derivar una utilidad mayor, porque en cualquiera de esos casos habría incentivos al desvío. Esto lo voy a discutir ya más en detalle la semana que viene, incluso voy a partir desde acá, así que hoy no se preocupen, pero solo quería adelantar esas pequeñas menciones. Con lo cual, hoy hemos cerrado nuestra reunión de sábado. Espero que más o menos hayan podido seguir todos los argumentos principales y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Ahora, puntualmente, no recuerdo si conmigo se vuelven a ver el viernes o el sábado, pero seguro tenemos sincrónico. Una consulta. Bueno, en todos los juegos que vimos, todos tenían estrategias finitas, o sea, no vimos ninguno con estrategias infinitas. Bueno, cuando tenemos continuos, sí, ¿no? O sea, ¿qué juegos tienen estrategias infinitas? Como por ejemplo, Cournot, Claro. ahí está, ¿no? Oligopolio, subastas, ahí sí el espacio es continuo, ya infinita, entonces ahí ese resultado no va. Llegaríamos a un equilibrio de Nash. Claro, no sabemos, exacto. Incluso ahí hubo casos, ¿no? Donde no hubo nada. Creo que en Bertrand está referenciado el escenario donde no hay equilibrio y en subastas de primer precio también, ¿no? Que bajo ciertos supuestos no. Bien, no, gracias. bueno, de nada. Carolina. Ah, genial. Me quedaré con la intriga de saber cuál era entonces. Ahí está. Sí. Claro, en discreto. No, en discreto sí, porque el problema es que el discreto es el espacio de estrategias original. Pero como puedes armar infinitas mixtas, el simplex. Ahí está, sí. Esto en Twitter otro docente de la casa me lo decía o lo mencionó esta semana acerca de que un truco o que las estrategias mixtas eran una suerte de truco para convexificar un espacio discreto, que es como que yo tendría 3 puntitos, en el espacio original tengo estos 3 puntitos. Y cuando introduzco mixtas paso a tener todos estos. Es fantástica la lectura. Bueno, esa es una lectura topológica igual. Yo ya ahí no. Si bien me interesa en lo personal y que ustedes tengan un acercamiento, insisto que para este curso damos un poco lo que necesitamos. Ok. Bueno, listo. Entonces después lo veo con ella a ver si lo tiene a mano. Tenemos como un pool de demostraciones ahí. Ok, bueno, Carolina, dejo anotado esto y después veo si Laura lo tiene a mano para subirlo. ¿Sí? De nada. Hasta la próxima, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana.